la santidad de Dios. Vamos a aprender mucho. Si no, si puede tener una agenda o su esfero, qué bueno poder tomar nota de las indicaciones de lo que nos va a enseñar el pastor Jason y los versículos, que es muy importante cuando uno escucha una enseñanza, es muy importante registrar el versículo. Pero si no lo pueden hacer, pues siempre este contenido quedará en la plataforma de Fuego AM en YouTube y en Facebook. También lo pueden encontrar en el canal Juan de Jesús Sánchez. Y vamos entonces a iniciar porque es un tema bastante amplio y quiero que quedemos con esa satisfacción de poder entender la enseñanza que ha preparado el pastor Jason Cárdenas. Y le preguntamos al pastor que nos indique de conformidad a las Sagradas Escrituras que debemos entender por la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos presenta, es importante tener en cuenta dos conceptos importantes. Primero de ellos es diferenciar entre lo que es la naturaleza de Dios y la esencia de Dios. La naturaleza de Dios se diferencia de la esencia de Dios, que en la esencia de Dios tenemos todos los atributos incomunicables de Él. Por ejemplo, la omnipresencia, solo Dios es omnipresente, ningún otro ser, ni siquiera un ángel. La inmutabilidad, la omnipotencia, la omnisciencia, todos estos son atributos que hacen parte de la esencia de Dios. Pero en su naturaleza tenemos también unas perfecciones de Dios, pero se diferencian en cuanto a la esencia, en que éstas sí son comunicables de Dios al hombre, incluso a los ángeles. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, pues es una perfección que está en grado ilimitado en Dios, pero en esa naturaleza de Él le ha sido comunicada al ser humano, incluso a los ángeles. Varias veces la Biblia nos presenta a Dios como el Dios santo. Esto lo tenemos, por ejemplo, mencionado en el libro de Isaías, capítulo 1, en el versículo 4, donde se describe a Dios como el santo de Israel. Dice la Biblia en Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira, y lo dice al santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces la Biblia presenta a Dios como el santo de Israel. Y hay que decir de antemano entonces que esta santidad de Dios es propia de su ser. Entonces, Dios como santo, su naturaleza le es comunicada a los seres humanos, porque Pedro habla de que somos participantes de la naturaleza divina, no de la esencia, porque no somos Dios. Y allí es donde tenemos este atributo que la Biblia presenta tantas veces, llamado la santidad de Dios. Gracias, pastor. Pastor nos habló de dos aspectos, la parte de la naturaleza y la parte de la esencia con relación a Dios. Si bien copié, entonces la parte de la naturaleza es donde está este atributo, la santidad, que es comunicable. En la parte de la esencia Correcto. están atributos como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, y son atributos incomunicables, es decir, que solo le pertenecen al Señor. ¿Es así, pastor? Para que quede bien claro a nuestros amigos. Sí, desde luego. Entonces, la esencia son atributos de Dios incomunicables. O Mm. sea, nadie más aparte de Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero en la naturaleza tenemos atributos de Dios comunicables. La justicia, la santidad, la capacidad para amar. Solo que se diferencia en que estos atributos se hallan en los seres morales, incluso en los ángeles, en el hombre,
en grado limitado, por cuanto son espíritus limitados. En Dios se hallan en grado ilimitado, porque Él es espíritu infinito. Pero sí son atributos comunicables, y uno de ellos es la santidad, que hace parte de la naturaleza de Dios. Gracias, pastor. Qué bueno porque estos conceptos quedan muy claros y de esa manera podemos ir avanzando. Mire, pastor, que a veces pronuncia mucho o se pronuncia mucho la palabra atributo, pero a veces tampoco tenemos claridad. Qué bueno que el pastor nos indique en qué consiste un atributo o qué es un atributo de Dios. Sí, un atributo, estamos refiriéndonos a una perfección perteneciente a un ser, en este caso a Dios. Algo que, como diríamos, parece una redundancia, pero se puede atribuir a Dios. De ahí viene esa palabra atributo. Desde luego, entonces, un atributo, estamos hablando de que en Dios, como Dios es un ser que está por encima de cualquier otro, entonces todo en Dios es un ser integrado. Entonces, un atributo es una perfección de Dios que se encuentra en él en grado ilimitado. Y que desde luego entonces nos sirve para saber un poco acerca de cómo es Dios y cómo actúa. Gracias, pastor. Mire, qué bueno, amigo oyente. El atributo se hace referencia a una perfección, nos decía el pastor Jason. Y esa palabra perfección, pues está en un grado ilimitado, le escuché, es decir, no tiene límite en su perfección. ¿Es así, pastor? Sí, porque a diferencia de cualquier otro ser, Dios es espíritu infinito. Hay espíritus finitos y hay espíritu infinito. Espíritus Mm. finitos, incluso los ángeles. La carta a los hebreos nos dice en el capítulo 1 que Dios ha hecho sus ángeles espíritus, pero de luego son espíritus finitos. El hombre también tiene una parte inmaterial, luego es un espíritu, pero finito. Y Dios es un espíritu infinito. Entonces hay que mencionar esto en cuanto a la diferencia entre espíritu finito y espíritu infinito. Dios, por ser espíritu infinito, todos estos atributos estarán en grado ilimitado en él. Bien, pastor. Es decir, que si nosotros que somos, tenemos un espíritu finito, ante un espíritu infinito, como es el caso de Dios, nosotros solo recibimos en nuestra finitud espiritual, recibimos, digamos, por misericordia o por gracia o por bendición, esa finitud, esa infinitud de lo que es la perfección de Dios, es decir, recibimos por gracia como ese reflejo, ese regalo, algo que nosotros vamos a tener, pero no es por nosotros, sino directamente por el amor, la misericordia de Dios, poder tener, digamos, en nosotros eso que llamamos en nosotros la santidad, pastor. Sí, la santidad, obviamente, de Dios, por haber sido parte o es parte de la naturaleza de él, cuando Dios creó al hombre, como dice el relato del Génesis, a su imagen y semejanza, que hay que diferenciar. De hecho, el texto hebreo utiliza dos palabras para hablar de esto, Selen y Demut. No son igual, la imagen y semejanza, pero dentro de esa imagen de Dios en el hombre, que fue allí cuando Dios lo creó, impartida sobre él, tenemos la imagen moral y la imagen natural. La imagen moral fue la que se distorsionó por causa del pecado. La imagen natural todavía el hombre la conserva, por ejemplo, la capacidad de ser un ser creativo, el hombre puede ser creativo, la capacidad incluso de expresar amor, está ahí en esa parte, pero en la imagen moral del hombre, esta fue la que se estropeó por el pecado. Y cuando la Biblia habla de la salvación, especialmente en la carta a los Colosenses, dice que esa imagen es restaurada en el momento de la salvación, la imagen moral, es decir, la santidad. Porque no hay nada de santidad en el corazón de un inconverso.
por cuanto no es salvo. Bien, muy claro, amigo oyente. Esto está quedando muy bien explicado. Y ahora vamos a preguntarle también al pastor para ir avanzando en esta enseñanza, es que nos indique em, cómo, cómo se manifiesta esa santidad de Dios ilimitada, cómo es ese proceso de manifestación, si cabe el término proceso, de la manifestación ilimitada de Dios en nuestra vida espiritual finita, limitada, pastor. Qué bueno poder entender cómo llega precisamente ese atributo comunicable en el creyente. Sí, esto de la manifestación de la santidad de Dios en la vida de un creyente se relaciona, de acuerdo a la Biblia, bajo dos aspectos. Uno, lo que llamamos la santidad posicional. Esta viene como resultado de la salvación. Cuando alguien oye el mensaje del Evangelio, entiende el mensaje del Evangelio, cree el mensaje del Evangelio, posicionalmente es apartado, colocado dentro de una nueva esfera, lo que la Biblia llama ser trasladado del reino de las tinieblas a el reino de luz, en este caso la salvación. Esto es santidad posicional, de la cual el apóstol Pablo menciona en la carta a los Corintios. Cuando se refiere a la iglesia, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, mire posicionalmente, pero luego les dice llamados a ser santos. Ese es el segundo aspecto, la santidad habitual. Y esta tiene que ver con lo que llamamos la santificación. Y hay que distinguir acá entre la obra de las personas divinas, porque la santidad posicional viene como resultado de la obra de Cristo en la cruz y la aplicación de la salvación a la persona. Mientras que la santidad habitual es la obra del Espíritu Santo. En la medida que vamos siendo llenos del Espíritu Santo, en la medida que vamos nosotros siendo controlados por la palabra de Dios, o como dice el lenguaje del apóstol Pablo, viviendo en el Espíritu, automáticamente vamos haciendo algo que nuestra vida, nuestro estilo de vida, coincida con la posición que ya tenemos cuando hemos sido salvos. Eso es santidad habitual. Y a esto llama el apóstol Pablo a los de Corinto. Él lo llama a la iglesia de Dios, que está en Corinto, los santificados en Cristo, y luego dice, llamados a ser santos. Entonces tienen una posición, y ahora lo que Pablo quiere decir a esta iglesia que tenía tantos problemas morales, doctrinales, bueno, en fin, él le dice que deben hacer que su vida práctica coincida con la posición que tuvieron cuando ya han sido salvos. Entonces, de estas dos maneras se manifiesta la santidad de Dios en los salvos. Bien, pastor, haciendo un énfasis en lo manifestado por el pastor. Me corrige, pastor, si de pronto no tomé bien la nota. El pastor nos indicaba de una santidad posicional que está relacionado con la salvación, la doctrina de la salvación. Y nos hablaba también de una santidad habitual o habitual que está relacionada directamente con la santificación. Es decir, pastor, esta última está relacionada con nuestro crecimiento espiritual como apartados de Dios para el reino, y es lo que hacemos desde que nacemos hasta el día en que morimos, creciendo espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, pastor. Así es, porque es lo que la Biblia presenta como la santificación, que de acuerdo a la Biblia es algo progresivo. Y es, hay que también mencionarlo, algo en lo cual el creyente toma parte activa. Para la salvación, en la salvación el hombre recibe la salvación de Dios. En la santificación se le manda al creyente a actuar. Lo que Pablo dice en Filipenses 2, 12 y 13, cuando dice ocupaos a los de allí, Filipo, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en la santificación el creyente toma una parte activa, y esto es lo que llamamos la santidad habitual.
En la medida que el creyente se somete a la guía del Espíritu Santo, aplica la palabra en su vida, pues va creciendo en su vida espiritual, se va desarrollando, va madurando, y esto tiene un solo camino, ¿cuál? La manifestación de la santidad de Dios en su vida habitual. Bien, pastor, voy de una vez a leer un mensaje que nos envía siempre nuestro amigo pastor Morales Cauca, el pastor Lupercio. Saluda al pastor Gustavo y le dice que ha escuchado sus mensajes y que le ha permitido preparar sus enseñanzas para los miembros de la iglesia en Morales Cauca. Y él hace esta pregunta, le dice, pastor, si me pudiera ayudar a aclarar si, si el nacimiento espiritual, o lo leo mejor, si en el momento del nacimiento espiritual se empieza la santificación, o si la santificación se inicia para luego terminar ya en el nacimiento o en el ser santo apartado para el reino. ¿Qué le contestamos al pastor Lupercio en Morales Cauca, pastor? Bueno, esto es tan sencillo que se puede explicar de la siguiente manera. La salvación, o sea, aceptar la salvación, lo que la Biblia llama la regeneración o nacimiento, no es otra cosa que la implantación de la semilla o del germen de la santidad de Dios en el corazón de la persona. Porque recordemos que en el momento de que la persona es salva, llega a ser habitado por las personas divinas, no solo por el Padre, sino también por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y los tres son llamados en la Biblia de acuerdo a todo el concepto santo. Entonces, cuando la persona es salva, es habitada por las personas divinas y allí está entonces el inicio de el germen de la santidad en el corazón de la persona. Por eso mencionaba hace un instante que no hay nada de santidad en el corazón de un inconverso, porque no está habitado por el Dios Santo. Mientras que la santificación sería como lo que sigue a esa experiencia del nuevo nacimiento, que sería el desarrollo de esa semilla que fue implantada en el momento de la salvación. Y claro, hay que decir que esa santificación es progresiva, continua, y todos los que hemos sido salvos, los creyentes, estamos en ella, en una parte activa, hasta cuando muramos o hasta cuando llegue el rapto de la iglesia. Eso es progresivo. Entonces, uno es la implantación de la semilla y el otro el desarrollo de esa semilla. Qué interesante. Gracias, pastor Cárdenas. Desde Sogamoso, la hermana Carmenza, saluda al pastor Jason y da gracias por el ministerio también de Fuego AM. Y ella pregunta si la gracia de Dios es un atributo o que le explique en qué consiste la gracia de Dios, pastor. Sí, hay algo que hay que tener en cuenta y es que la gracia de Dios, de acuerdo a la palabra hebrea Gesed, se traduce como amor leal, amor fiel, va muchas veces de la mano con la palabra verdad. Es un binomio que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Gracia y verdad, o gracia y fidelidad. Lo que llaman los judíos Gesed be'emuná. Gracia y verdad, gracia y fidelidad. Pero esto hace parte también de la naturaleza de Dios. Y desde luego, es un atributo comunicable. Porque el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, hablando de los salvos, que para alabanza de su gloria y de su gracia que nos hizo aceptos en el amado. Leo Efesios capítulo 1, allí en el versículo número 6, donde dice el apóstol Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, mire, somos participantes de esa gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es la palabra gracia. Y por haberle sido comunicado a los creyentes, aquí como dice el apóstol Pablo y como también dijo el apóstol Juan, de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Eso es el Evangelio según Juan en el capítulo 1.
Entonces, es un atributo de Dios comunicable, o sea, que hace parte de la naturaleza de Dios. Recordemos que si fuera parte de la esencia de Dios, pues sería un atributo incomunicable. Pero en razón de que la Biblia habla que esta gracia le es impartida a los creyentes, entonces sabemos que es algo de un atributo que se encuentra, digámoslo de esta manera, afincado en la naturaleza de Dios. Bien, pastor. Tenemos aquí otra inquietud de una hermana que vive en el municipio de Tabio, aquí muy cerca a Bogotá, y ella pregunta si la santidad de Dios es la misma santidad de Jesús o si hay alguna diferencia. Bueno, aquí hay algo donde tenemos que entender lo de la espiritualidad trinitaria. Hay un trabajo que se hace intratrinitario, que es cómo se relacionan las personas divinas entre ellas. Y hay una obra extratrinitaria, lo que ellos hacen hacia el exterior. Pero tenemos que mencionar algo importante acá, de acuerdo a la pregunta que hace el oyente. Dentro de la subsistencia de Dios, Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. No son tres dioses por cuanto hay una sola esencia. En la esencia es Dios lo que es. Ya hemos hablado omnipotente, omnisciencia, lo que estamos hablando de omnipresencia. Eso es en esencia. Pero a nivel ya de personas, la persona del Padre no es la persona del Hijo. Por eso Cristo, cuando previo a la cruz, dijo en su oración, no se haga mi voluntad. Entonces no es la misma voluntad. Sin embargo, por ser una sola esencia, los tres están vinculados a esa única esencia. Son individuales, mas no independientes. Y al Cristo que presenta la Biblia, estar conectado con la deidad, siendo Dios, es exactamente igual a la justicia de Dios Padre. ¿Por qué? Porque si no fuera así, no sería Dios. Y si hubiera uno más que otro dentro de la deidad, pues no serían Dios. No hay superioridad dentro de las personas divinas. Tanto el Padre es omnipresente como lo es el Hijo, como lo es el Espíritu Santo. Tanto el Padre es santo, es descrito como santo, como lo es el Hijo, y desde luego el calificativo que se atribuye al Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces es coigual. Esto se llama en teología, el Hijo de Dios es coigual, o sea, es igual en todo al Padre, cosustancial de la misma sustancia, y hay que decir entonces, no es que el Padre sea más santo y el Hijo menos santo, no. Como son de la misma esencia, es igual. Es igual entonces la misma santidad del Hijo y la del Padre. Gracias, pastor Jason. Esperamos que las respuestas hayan quedado muy claras porque el pastor lo hizo con claridad y con fundamento en las Sagradas Escrituras. Pastor Jackson, algunas experiencias de mi parte y digamos de pronto poniendo en práctica algunas estrategias o variables sobre lo que es la sociología religiosa, se encuentra en muchas personas, desde luego cristianas, las encuentra uno muy confundidas, a veces con mucha incertidumbre, no se les ve ese contentamiento interno. De pronto puede haber alguna manifestación externa de alegría, pero es algo así como forzado, llamémoslo así, uno no lo nota, que es algo natural, que es algo que sale internamente del ser. Y esta apreciación la indico para hacerle esta pregunta, pastor Jackson. ¿Qué debe hacer el creyente para que la santidad de Dios se manifieste en su vida diaria, que haya fruto del Espíritu Santo, haya gozo, haya amor, alegría, haya esa bondad, esa amabilidad, esa fidelidad, haya ese dominio propio, haya esa paciencia? ¿Qué debe, pastor, hacer el creyente para que podamos realmente tener esa
ese reflejo de la santidad de Dios. Para que el creyente pueda manifestar en su propia vida la llenura del Espíritu Santo, que es equivalente a la santidad de Dios. Porque ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Hacernos santos. Entonces, para que pueda manifestar esa santidad de Dios en la vida, el creyente debe, desde luego, vivir una vida controlada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Esto aparece tan vinculado en la Biblia que cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, en Colosenses capítulo 3, también lo vincula con ser lleno de la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta porción, sobre todo la última parte del versículo, se parece muchísimo a Efesios 5, cuando el apóstol Pablo dijo, no se me hagáis con vino, en lo cual hay de solución el versículo 18 del capítulo 5, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Y después dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces lo que la Biblia presenta es que es equivalente a llenura del Espíritu Santo, a llenura de la palabra de Dios. Una persona está tan llena del Espíritu Santo en la medida que conoce, aplica y vive la palabra de Dios en su vida. Entonces, para que se manifieste la santidad de Dios en su vida, pues obviamente tiene que ser controlado por el Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo lo va a llevar ¿a dónde? A la palabra de Dios. Porque tenemos, por un lado, Él es el Espíritu Santo, ese calificativo. Y por otro lado, llamamos a la Biblia la Santa Biblia. La Biblia entonces no solo nos habla del Dios Santo, sino que aplicada al corazón, pues desde luego entonces nos hace santos también. Nos lleva a ser semejantes al Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia no es un libro únicamente de información, es un libro de formación. Vamos a la Biblia no para informarnos de algunos conceptos, porque algunos tienen la Biblia como un libro de consulta. No, vamos a la Biblia para formarnos en nuestro carácter como hijos de Dios. La santidad en la vida de la persona, esta se manifiesta ¿de qué manera? Obviamente, viviendo una vida controlada por el Espíritu de Dios, que de acuerdo a lo que dice Colosenses 3:16, la llenura del Espíritu Santo es equivalente a que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Somos tan llenos del Espíritu Santo en la medida que conocemos, vivimos y aplicamos la Escritura. Entonces, ¿cuál será la obra del Espíritu Santo? Bueno, Él es el Espíritu Santo, desde luego. Su obra es hacernos santos, pero toma la palabra de Dios, que la llamamos como la Santa Biblia. La Biblia no solo nos da conceptos, información, sino que es un libro de formación, mediante la cual entonces vamos a formarnos como hijos de Dios. Y de esta forma, en ese proceso de ser formados, pues se va manifestando la santidad de Dios en nuestra vida. Bien, pastor. Pastor nos indicaba, antes de la interrupción, que el control está dado por la palabra de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo está guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, pastor, en el planteamiento que hacía antes de la pregunta, cuando vemos hermanos que están de pronto confundidos, no encuentran la paz en la palabra, no encuentran un gozo, y cualquier cosita que les pueda pasar, pues los llevan a un estado de depresión, a un estado de confusión. Es por lo que el pastor nos indicaba, es decir, porque no hay control de la palabra de Dios y no hay guía por el poder del Espíritu Santo, es decir, no se ha entendido realmente lo que es llevar una vida en Cristo Jesús, pastor. Desde luego, y es que esto tiene una aplicación tan importante, que es lo que menciona la Biblia bajo dos términos. Uno, la paz para con Dios.
Y dos, la paz de Dios, que no son iguales. En Romanos 5:1 el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz para con Dios la tiene toda persona que ha sido salva, por cuanto ha experimentado el perdón de sus pecados y ha sido librado de la ira de Dios. Entonces tiene paz para con Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Pero ya en Filipenses 4, el apóstol Pablo menciona de la oración, de pensar todo lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, en lo cual hay virtud alguna. Y él dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Mire que ya no dice la paz para con Dios, la paz de Dios. La paz de Dios está condicionada por vivir una vida, como dice Romanos 8, una vida en el Espíritu. Y quiero leer ese texto porque es muy importante que cada oyente lo tenga allí en cuenta, porque hay muchos que, aunque dice que han creído en Cristo, que son salvos, sin embargo no tienen paz en su propia vida. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos capítulo 8, versículo número 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ahí dice, es vida y paz. Esa es la razón por qué muchos creyentes no tienen paz en su vida, por cuanto no están viviendo una vida en el Espíritu. Porque esa es una de las características del fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5:22. Gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Esto es el resultado de una vida en el Espíritu. Y cuando hay un creyente que no tiene esta paz, pues no está viviendo en el Espíritu. Interesante, pastor. También nos indicaba en que para poder tener en nosotros esa bendición que es la santificación dada por Dios, enumeraba 3 aspectos fundamentales que me parecen de mucha importancia resaltarlos. En primer lugar, conocer las grandezas de Dios, conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, aplicar esa palabra de Dios. Y en tercer lugar, vivir la palabra de Dios. Y nos decía que eso nos daba la llenura del Espíritu Santo, que debía recalcar estos tres aspectos porque considero que, pastor, que en la apreciación que se hizo al inicio, pues es posible que estas personas que de pronto andan en ese estado, pues es porque no conocen la palabra de Dios, no la aplican ni la viven. Y de esa manera, pues, se conecta con lo que se estaba referenciando el pastor Jason, lo indicado en Romanos, ¿no? Seguimos en la carne. Es algo así, pastor, pudiéramos ampliar un poquito más para poder ayudar a muchas personas, que a mí personalmente me preocupa que una persona diga soy cristiano y esté quejándose de todo el día, pastor. Desde luego, y es que precisamente, ¿qué es lo que se manifiesta en la vida de una persona que está controlada por la carne? Pues ahí tenemos lo que el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne. Y esto tiene que ver incluso con disensiones, pleitos, enemistades, iras, contiendas. Entonces, si esto es lo que se manifiesta en la vida de un creyente, pues ese es un indicador muy claro de que no está viviendo en el Espíritu. Por contraparte, el fruto del Espíritu, que es uno, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto en singular, es amor con las demás características, se manifiestan como un paquete. No es que tengo quizá amor, pero no tengo paciencia, o quizá tengo paciencia, pero no tengo bondad, o tal vez bondad, pero no templanza, no. El fruto del Espíritu es uno, es un paquete. Es como cuando hablamos de un diamante, el diamante es uno, pero da varios matices. Entonces, el fruto del Espíritu, dice Pablo, que es el amor con esas características, se manifiesta en aquel que vive controlado por el Espíritu de Dios. Y en esa medida, entonces, te va reflejando un carácter que exhibe estas características, que no es otra que el carácter de Cristo.
manifestado en la vida de una persona. Gracias, pastor. Durante toda la exposición nos ha hecho referencia a muchos textos bíblicos, pero qué bueno que en esta última parte pudiéramos darle a nuestros oyentes otros versículos, otros textos bíblicos para que se tengan presente de lo que es la santidad de Dios, pastor. Desde luego, la Biblia abunda en referencias hacia la santidad de Dios. Esto debido a que es uno de los atributos más resaltados, no el único, uno de los que más se resaltan junto con el amor, se resalta muchísimo en las páginas de la Biblia. Pero hay algo que me parece importante que entendamos y es una particularidad que utiliza la Biblia, y es que cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, no utiliza adjetivos, sino sustantivos. Esto es algo muy interesante. Es decir, la Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene santidad. No, la Biblia dice que Dios es santo. Entonces, cada vez que la Biblia habla de atributos de Él, ya sea en el idioma griego o en el hebreo, utiliza sustantivos. ¿Cuál es la diferencia entre un sustantivo y un adjetivo? Un adjetivo lo utilizamos para describir una persona. Cuando decimos, por ejemplo, esta persona es amable, es alta, respetuosa, es cordial, esos son adjetivos para calificar a una persona. Pero en una persona esos adjetivos, esas cualidades se pueden perder. Esa persona pueda que hoy sea bondadosa y mañana ya no lo sea. Algo que no pasa con Dios. En Dios sus atributos no son accesorios que están allí adheridos a Él. No, es la misma vida de Él. No es que Dios hoy es santo y mañana ya pierde la santidad. Por eso la Biblia utiliza sustantivos, no adjetivos. En el caso de una persona, pueda que pierda algunas cualidades y gane otras. Entonces, ¿qué textos nos hablan de esto de la santidad de Dios? Bueno, Éxodo 15:11, donde se menciona que Dios es magnífico en santidad. Levítico 9:2, donde abunda la referencia diciéndole Dios al pueblo de Israel que deben ser santos porque Él es santo. Lo mismo lo dice en el capítulo 20, versículo 26 de Levítico. Siempre allí amonesta ese libro de sé santos porque yo soy santo. Lo mismo hace también Josué 24:19, donde habla de que Él es el Dios santo. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Entonces son muchísimos los textos donde se habla en la Biblia de que Dios es santo y que nos enseña este atributo de Dios. Gracias, pastor Jason. Ya estamos llegando a nuestra terminación de la entrevista o de la enseñanza, pero sí quisiera de pronto preguntarle al pastor sobre la santidad. Muchas veces escuchamos muchas cosas y de pronto también, como no es, digamos, sí, sencillo el aprendizaje, pero a veces no entendemos, no captamos. Yo a veces pienso, pastor, que por ejemplo este caso de la santidad, de la santificación, de santos, ser apartados, pues es una enseñanza que se debería reiterar continuamente. Pero a veces en los servicios dominicales, desde luego no en todas, pero sí en algún sector, pues uno ve a los hermanos saltando con cara de alegría, gozo, dentro del recinto de la enseñanza, pero cuando salen, llegan a la casa, llegan al trabajo, llegan a otro lugar, como que ese gozo que se veía externo, esa alegría, desaparece. Pastor, ¿será porque realmente hace falta mayor precisión en la enseñanza de esta doctrina, llamémoslo así, de la santidad, y porque no la entendemos y se repite lo que el pastor dijo? De pronto escuchamos pero no entendemos, no
memorizamos pero no aplicamos, y en la vida diaria pues como que nos gusta seguir actuando conforme a las cosas del mundo. ¿Será que nos hace falta mayor enseñanza recibida y mayor entendimiento sobre esta doctrina de la santidad de Dios, pastor? Bueno, hay algo que hay que tener muy en cuenta y es la realidad de que un gran porcentaje de los llamados cristianos asocian santidad con actos. Y este es el grave error, porque entonces tenemos mucha gente haciendo un poco de cosas aparentemente para manifestar santidad, cuando la santidad es una obra de Dios, es el resultado de la comunión con Cristo y con su palabra a través de su Espíritu Santo. Hay un texto importante en 2 de Pedro 1:18, donde dice la Biblia: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, y dice la Biblia, en el monte santo. Miren cómo se le llama al monte donde el Señor se transfiguró en presencia de Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cómo se le llama el monte santo? La pregunta sería, ¿qué obras hizo el monte para ser santo? ¿Cuántos ayunos hizo? ¿O de qué forma se vistió? Mire que es que tenemos un concepto errado de santidad. Se le llama el monte santo sencillamente porque estaba allí la presencia del Señor Jesucristo y en él manifestó su gloria. El grave problema hoy en día es que los cristianos se salvan por gracia, pero se quieren santificar por obras. Y esto no es correcto. De la forma que somos salvos por gracia, nos debemos santificar por gracia. La santidad no son cosas que hacemos, sino es un estilo de vida. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos, porque los religiosos del tiempo de Cristo hacían muchas cosas, incluso extremas, y sin embargo el Señor los llama sepulcros blanqueados, generación de víboras, por cuanto, aunque hacían muchas cosas externamente, internamente no eran lo que deberían ser delante de Dios. Entonces la santidad tiene que ver con una comunión con Cristo. Si yo hago muchas cosas, pero estoy fuera de la comunión con Cristo, esto para nada es santidad. Eso es más bien resultado de mi carne, porque me estoy llevando yo la gloria. Gracias, pastor. Muy interesante. La santidad, llevar una plena comunión con Dios en forma permanente. Así lleguen las aflicciones que sean. Pastor, para nuestros amigos que nos han estado escuchando, ¿por qué medios, redes sociales nos podemos contactar, pastor? Desde luego, tenemos reuniones, nos encontramos ubicados en la calle 70, número 9026. Esto es Bosa Recreo, Las Margaritas, en la ciudad de Bogotá. Tenemos servicios 9:30 de la mañana los domingos o a las 5 de la tarde o los jueves 6:30. También, si desean comunicarse conmigo, mi número de contacto personal es el 314-306-9079. También aparecemos en YouTube, el canal de la iglesia. Allí en YouTube es Iglesia Bautista, Bautista con B larga, Cabot Recreo. Deletreo la palabra Cabot, la de kilo, A, B larga, O, D al final. Iglesia Bautista Cabot Recreo. Ahí estamos subiendo semanalmente predicaciones. Si les parece, pueden suscribir y si consideran también oportuno, recomendar el canal. Gracias, Pastor Jason, por la enseñanza. Dios lo bendiga. Tenemos acá en Facebook, ahí está Estela, gracias a Kelvin, Saúl, Janet, Nora, Rivas Lozano, Ismael, Alexa Mendoza, Elizabeth Contera, y tenemos también a otras personas en WhatsApp. Tenemos tal vez 2 personas. En YouTube no tenemos aquí ningún registro. Voy a mirar mi WhatsApp a ver si tengo algún registro. La familia Contreras
en Samacá, es mi tierra, Dios los bendiga. En Sogamoso, la hermana Dora, en Turmequé, Carmenza, en Tabio, María Cecilia, gracias por la enseñanza. Gracias a ustedes, los invitamos a que examinen nuevamente este contenido, consideramos que es de buena importancia para nuestro crecimiento espiritual. Gracias a Tanis en el Control Master, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.